Hoy nos adentramos en el universo intelectual de una figura que, sin duda, ha marcado un antes y un después en el pensamiento contemporáneo. Exploraremos la vida, el pensamiento y el impacto duradero de Ayn Rand, una mente brillante y controvertida. Ayn Rand, filósofa y novelista ruso-americana, es una personalidad que despierta pasiones y debates intensos. Su obra y sus ideas han sido objeto de admiración ferviente y de crítica acérrima, dejando a pocos indiferentes. En el corazón de su legado yace una filosofía singular y robusta, a la que denominó objetivismo. Este sistema de pensamiento ofrece una visión integral del ser humano y su lugar en el mundo. Los principios cardinales del objetivismo son la columna vertebral de su propuesta. Estos incluyen un individualismo racional inquebrantable, un egoísmo racional como base moral y una defensa apasionada del capitalismo de libre mercado. Para comprender la magnitud de su pensamiento, es esencial sumergirnos en la biografía de Ayn Rand. Su vida fue un testimonio vivo de las ideas que más tarde defendería con vehemencia. Un hito crucial en su existencia fue su audaz escape de la Rusia soviética. Esta experiencia formativa la expuso directamente a los horrores del colectivismo y la opresión estatal. Su llegada a los Estados Unidos representó un punto de inflexión trascendental. En esta nueva tierra, encontró el refugio y la libertad que tanto anhelaba para su espíritu. Estados Unidos le proporcionó el entorno propicio para desarrollar y expresar sus ideas sin censura. Fue aquí donde su filosofía pudo florecer y tomar forma plenamente. La profunda influencia de sus vivencias personales moldeó de manera indeleble su pensamiento filosófico. Cada adversidad y cada triunfo se convirtieron en cimientos de su visión del mundo. Su experiencia en la Unión Soviética la llevó a una rotunda y categórica condena del colectivismo. Vio en él la aniquilación del espíritu humano y la negación de la individualidad. De igual modo, su vida la impulsó a una defensa apasionada y sin concesiones de la libertad individual. Para Rand, la autonomía del ser humano era el valor supremo, la base de toda sociedad próspera. El núcleo de nuestra exploración se centra en la filosofía del objetivismo, un sistema que Rand construyó con una lógica férrea y una coherencia admirable. Es una propuesta que desafía las convenciones y exige una reflexión profunda. El primer principio fundamental es la realidad objetiva, la convicción de que la realidad existe de forma independiente de la conciencia humana. Los hechos son los hechos, inalterables por deseos o creencias. El segundo pilar es la razón, considerada el único medio válido para adquirir conocimiento. La lógica y la observación son las herramientas esenciales para comprender el universo y actuar en él. El tercer principio es el egoísmo racional, una idea que a menudo se malinterpreta. Para Rand, el interés propio, guiado por la razón, es la base moral de la vida, no el sacrificio altruista. El cuarto y último principio fundamental es el capitalismo de libre mercado. Rand lo concibió como el único sistema económico compatible con la libertad individual y la justicia, donde el intercambio voluntario es la norma. Estos conceptos, aunque abstractos, se ilustran con ejemplos concretos a lo largo de su obra. Rand buscaba que sus ideas no solo fueran comprendidas, sino también vividas y aplicadas. El objetivismo se erige en oposición directa a filosofías que Rand criticó ferozmente. El altruismo incondicional y el colectivismo son vistos como destructores del potencial humano. Para Rand, el altruismo, entendido como el sacrificio del yo por los demás, es una moral de muerte. Argumentaba que niega el valor intrínseco del individuo y su derecho a existir para sí mismo. El colectivismo, por su parte, es la antítesis de la libertad. Al someter al individuo a la voluntad del grupo o del Estado, anula la razón y la capacidad de elección personal. Su filosofía es un llamado a la independencia intelectual y moral. Invita a cada persona a pensar por sí misma, a forjar sus propios valores y a vivir de acuerdo con ellos. El objetivismo no es una filosofía de la complacencia, sino de la acción. Propone que la vida es un valor supremo y que el propósito moral de cada individuo es alcanzar su propia felicidad. Esta búsqueda de la felicidad no es caprichosa, sino racional. Implica el uso de la mente para identificar y perseguir los valores que sostienen y enriquecen la propia existencia. La razón es la virtud cardinal, la fuente de todas las demás virtudes.
A través de ella, el ser humano puede descubrir la verdad, crear valor y vivir una vida plena y significativa. El egoísmo racional no es la búsqueda de placeres momentáneos o el daño a otros. Es la dedicación a la propia vida, a la propia mente y a la propia felicidad como el fin moral más elevado. En el ámbito político, el objetivismo aboga por un gobierno limitado, cuya única función sea proteger los derechos individuales. La fuerza solo debe usarse en defensa propia, nunca para iniciarla. La propiedad privada es un derecho fundamental, una extensión de la vida y el trabajo del individuo. Es la base de la prosperidad y la libertad económica, permitiendo a las personas disfrutar de los frutos de su esfuerzo. El objetivismo es, en esencia, una filosofía de la vida en la Tierra. No busca trascendencia mística, sino la realización del potencial humano en el mundo real, a través de la razón y la acción. Ayn Rand no solo fue una pensadora, sino también una narradora magistral. Sus importantes obras literarias no son meras ficciones, sino vehículos poderosos para la transmisión de sus ideas filosóficas. Entre sus novelas más destacadas se encuentran La rebelión de Atlas y El manantial. Estas epopeyas literarias han cautivado a millones de lectores en todo el mundo. El propósito central de estas novelas era, precisamente, transmitir sus complejas ideas filosóficas de una manera accesible y dramática. La ficción se convirtió en su púlpito. Los personajes que pueblan sus novelas son arquetipos que encarnan los principios del objetivismo. Son héroes que viven de acuerdo con la razón, la independencia y la integridad. Estos personajes, a menudo incomprendidos y vilipendiados, representan la cúspide del potencial humano. Son creadores, innovadores y pensadores que se niegan a ceder ante la mediocridad. En contraste, Rand también crea personajes que encarnan los valores que ella rechazaba. Son figuras que representan el colectivismo, el altruismo irracional y la sumisión a la autoridad. A través de sus interacciones y conflictos, la autora ilustra la lucha entre el individualismo y el colectivismo. La trama se convierte en un campo de batalla filosófico. Los temas recurrentes en sus escritos son la independencia del espíritu, la creatividad sin límites y la búsqueda incansable de la excelencia individual. Son himnos a la grandeza humana. Sus protagonistas son arquitectos de su propio destino, no víctimas de las circunstancias. Demuestran que la voluntad y la razón pueden superar cualquier obstáculo. La integridad es un valor supremo en sus obras. Sus héroes se niegan a comprometer sus principios, incluso frente a la adversidad más abrumadora, manteniendo su visión inquebrantable. La pasión por el trabajo y la creación es otro hilo conductor. Rand celebra a los productores, a los que construyen, inventan y transforman el mundo con su ingenio y esfuerzo. Sus novelas son un llamado a la acción, a la rebelión contra la mediocridad y la conformidad. Inspiran a los lectores a descubrir su propio potencial y a vivir con propósito. La belleza de sus obras radica en cómo entrelaza la trama, el desarrollo de personajes y la exposición filosófica. La historia es el medio, la filosofía es el mensaje. La rebelión de Atlas es una crítica mordaz al colectivismo y una defensa del capitalismo. Muestra qué sucede cuando los hombres de la mente se niegan a ser explotados. El manantial explora la lucha del genio individual contra la tradición y la conformidad. Es un tributo a la originalidad y la integridad artística. Ambas novelas son un testimonio del poder de la literatura para inspirar y transformar. Son más que historias, son manifiestos filosóficos envueltos en narrativas épicas. El mensaje central de Ayn Rand es una poderosa afirmación de la importancia de la razón, la libertad individual y la responsabilidad personal. Es una filosofía para vivir. Rand creía firmemente que una sociedad prospera cuando los individuos persiguen sus propios intereses, guiados por la razón y una ética rigurosa. La búsqueda de la excelencia individual beneficia a todos. Su legado es innegable y sigue inspirando a lectores de todas las generaciones a cuestionar las normas sociales. Nos invita a no aceptar dogmas sin un examen crítico. Su obra impulsa a pensar de forma independiente y a defender los propios valores con convicción. Es un llamado a la autonomía intelectual y moral. Rand nos legó una visión del ser humano como un ser heroico, capaz de grandeza.
Nos recordó que la vida es un valor y que la felicidad es su propósito moral. Su influencia se extiende a campos tan diversos como la política, la economía y la cultura. Su pensamiento sigue siendo un faro para quienes valoran la libertad. El objetivismo ofrece un marco coherente para entender el mundo y actuar en él. Es una filosofía que exige compromiso y una mente abierta. Su legado es el de una pensadora que se atrevió a desafiar el statu quo. Nos dejó un cuerpo de trabajo que sigue provocando, inspirando y transformando vidas. Es fundamental reconocer que Ayn Rand y su filosofía han sido objeto de numerosas críticas y controversias. Ningún pensador de su calibre escapa al escrutinio. Algunas de las objeciones más comunes incluyen la acusación de un egoísmo extremo, una supuesta falta de compasión y una simplificación excesiva de la complejidad humana. Se le ha criticado por su visión polarizada del bien y el mal, y por su aparente desprecio por el altruismo. Sus detractores argumentan que su filosofía es fría e inhumana. Sin embargo, es crucial entender que Rand definía el egoísmo de una manera muy específica, como la dedicación racional a la propia vida, no como el capricho o la explotación. A pesar de las críticas, el impacto positivo de Ayn Rand es innegable y profundo. Su obra ha influido de manera significativa en el movimiento libertario a nivel global. Ha inspirado a generaciones enteras a defender la libertad individual y el capitalismo como sistemas morales y prácticos. Su voz resuena en el debate público. Su filosofía ha proporcionado un marco intelectual para aquellos que buscan una alternativa al colectivismo y al estatismo. Ha empoderado a muchos a pensar por sí mismos. Ayn Rand nos desafía a ser los héroes de nuestras propias vidas, a vivir con propósito y a construir un mundo donde la razón y la libertad sean los pilares fundamentales. Su legado perdura.